Buenas tardes, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los estados financieros presupuestados. Vamos a hablar también de las generalidades de los estados financieros presupuestados, que también son conocidos como protoforma, que son estimaciones que acompañan a un presupuesto, y esto sirve de ayuda porque gracias a ello se efectúa un mejor análisis económico que nos ayudará a anticiparnos a lo que sucederá a un futuro. También depende de los estados financieros, y este proceso va dirigido a evaluar la situación financiera futura, presente y pasada, que busca establecer las mejores predicciones posibles sobre los resultados por venir. Prácticamente los estados financieros presupuestados o proyectados son el producto final del proceso de planeación y presupuestación financiera de una empresa, que incluye el estado de resultados, balance general y el flujo de efectivo. Y a continuación vamos a ver tres definiciones de distintos autores. García nos plantea que se deben realizar los presupuestos vistos a lo largo del curso con un pronóstico de ventas, presupuesto de producción, materias primas, compras, mano de obra directa, gastos administrativos, gastos de operación, etc. Y Eurosa de 1991 nos dice que se debe de aclarar la diferencia, que son estados financieros históricos que presentan datos o transacciones que ya ocurrieron, y ambos nos ayudan a tener una perspectiva mejor como empresa con su situación de liquidez, deuda, rentabilidad, actividad y valor de mercado. Y finalmente, el mismo autor de 1991 nos dice que se cuenta con tres columnas, que se puede tomar medidas para concentrar las operaciones planteadas para lograr los objetivos financieros a corto plazo. Los estados financieros básicos presupuestados prácticamente son la manifestación fundamental de la información financiera, y son la representación estructurada de la situación y su desarrollo financiero a una entidad. Su propósito general es proveer la información de una entidad acerca de su situación financiera y los cambios con su capital contable o patrimonio contable, y son las útiles al usuario en el proceso de la toma de decisiones económicas. También muestran un manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que tienen que satisfacer su objetivo. Lo que también hace es que provee una información sobre la evolución de los activos, pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos y los costos o gastos. También va incluida los informes anuales, que tiene que tener diversos modos y referirse a varios asuntos, como los comunicados de prensa, los informes de gerencia, las proyecciones u otras decisiones o descripciones de planes o expectativas a la administración. También tenemos los estados o las necesidades comunes del usuario general, los objetivos de los estados financieros. Prácticamente el estado de situación financiera es un llamado, también está como el estado de posición financiera o el balance general, el estado de resultado integral, que lo establece la NIF B3, el estado de cambios en el capital contable, que son para las entidades lucrativas, y el estado de flujos en efectivo, que indica la información acerca de los cambios de los recursos y las fuentes de financiamiento a la entidad del periodo. También están los estados de situación financiera a base de parámetros, que muestra la posición financiera esperada al final del periodo pronosticado. También es emitido por las entidades lucrativas como por las entidades que tienen propósitos no lucrativos, y se conforma por elementos como activos, pasivos y capital contable o patrimonio cultural, y esto se trata de entidades con propósitos no lucrativos. Los activos son recursos controlados por una entidad, que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros. Sus tipos de activos son efectivo y equivalentes, derecho a recibir efectivo, etc. También tenemos los pasivos, que son la obligación presente de una entidad en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado y afectan a la entidad. Tenemos los diferentes tipos de pasivos, que son las obligaciones de transferir efectivo, etc. Tenemos el capital contable o patrimonio contable, que se clasifica de acuerdo a su origen, que es el capital contribuido, que habla de las aportaciones de los propietarios de la entidad y el monto de otros instrumentos emitidos por la entidad.
y el capital ganado, confirmado por los resultados integrales acumulados, así como las reservas creadas de los propietarios de la entidad. El estado de resultados integral muestra los costos e ingresos que se esperan obtener para el año siguiente. Y para elaborar un estado se necesita haber realizado un presupuesto de ventas, de costo de lo vendido, de los gastos de administración, combinado con la información de otros ingresos, otros gastos e impuestos. También se conforman con los siguientes elementos que son a continuación. Los ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, que los ingresos es el incremento de los activos y el decremento de los pasivos de una entidad. Costos y gastos son los decrementos de los activos o incremento de los pasivos en una entidad dentro de un periodo contable. Y la utilidad o pérdida neta, para sacar la utilidad neta, es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos. Y en caso de lo contrario, es cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. También tenemos los ORIs, que son ingresos o costos que si ya están devengados están pendientes a su realización y se deben presentar en el estado de resultado integral y en el estado de situación financiera. Y el resultado integral es el resultado que corresponde a la suma algebraica de la utilidad o pérdida de la entidad de los otros resultados integrales. Tenemos también el estado de resultados de flujo de efectivo, que es el estado de cambios en la situación financiera y es emitido tanto por las entidades lucrativas que tienen propósitos no lucrativos. Este contiene el origen de recursos, que son aumentos de efectivo durante un periodo contable provocados por la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de los pasivos o por el incremento al capital contable. Los tipos son de operación, de inversión y de financiamiento. Los de operación son los que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo las actividades. Las de inversión son los que obtienen por la disposición de activos de larga duración y los de financiamiento los que se obtienen de los acreedores financieros o de los propietarios de la entidad. Los recursos son disminuciones del efectivo durante un periodo contable provocadas por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo. Y los tipos son de los mismos, de operación, de inversión y de financiamiento, que prácticamente tienen que ver con los que habíamos mencionado anteriormente, solo que las de operación se destinan a las actividades que representan la principal fuente de ingresos, la inversión los que destinan a la adquisición y el financiamiento los que destinan a restituir a los acreedores financieros. El estado de variaciones en el capital contable es emitido por las entidades lucrativas y tienen sus elementos básicos, que son movimientos de propietarios, movimientos de reservas y resultado general. En el movimiento de propietarios son cambios al cual el capital es contribuido o en su caso al capital ganado de una entidad durante un periodo contable. Son 6 tipos, los cuales vamos a explicar ahorita 3, que son las aportaciones del capital, que es el conjunto de recursos entregados a los propietarios o a la entidad que son aumentados de su inversión. El reembolso del capital, que son los recursos entregados por la entidad a los propietarios. Y los decretos de dividendos, que son las distribuciones por parte de la entidad, ya sea en efectivo o sus equivalentes a favor de los propietarios. Los otros 3 son capitalizaciones de partidas del capital contribuido, las cuales representan asignaciones al capital social provenientes de otros conceptos de capital contribuido. Las capitalizaciones de utilidad o pérdidas integrales, que son asignaciones al capital contribuido provenientes de las utilidades o pérdidas generadas por la utilidad. Y finalmente la capitalización de reservas creadas, que son las reasignaciones al capital contribuido proveniente de reservas creadas y son traspasos entre el capital ganado y el capital contribuido. Y ya para finalizar tenemos el resultado integral, que es el incremento o decremento del capital ganado de una entidad lucrativa derivado de su operación durante un periodo contable. Y muchas gracias por su atención.